Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas ha sido tema de conversación en el país, o por qué no decirlo, de polémica, el nombramiento de Carolina Corcho como ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro. Quienes la critican han dicho que sus propuestas no son la solución a los retos o dificultades que afronta hoy el sistema de salud de Colombia. Estas conclusiones llegan por propuestas de ella misma, como por ejemplo la eliminación de las EPS, de las que dice que son una barrera en la prestación del servicio. Entonces, ¿se deben eliminar las EPS? ¿Debe haber una gran reforma al sistema de salud de Colombia? Para hablar de todo esto, hemos invitado al doctor Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá, médico con maestrías en Salud Pública y Ciencias Políticas, especialista en Administración y Economía, con más de 38 años de servicio en el sector de la salud. Doctor, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, ¿cómo está? Julián, muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en el día de hoy. Doctor, empecemos. ¿Cuál es el diagnóstico del sistema de salud del país en este momento? A ver, como para resumirle el diagnóstico, lo primero hay que decir es que hay problemas, que los problemas principalmente, uno puede decir que se centran en la prestación de servicios, en el hecho de que el acceso a los servicios, el acceso efectivo a los médicos, a los hospitales, no creció de la misma manera como creció el aseguramiento, que escuchábamos recientemente al ministro de Salud decir que el 99.4% de los colombianos están asegurados, están protegidos financieramente, pero no sucedió lo mismo con la prestación de servicios, donde tenemos, yo creo que la principal dificultad. Y eso se da especialmente en las ciudades intermedias y en las ciudades pequeñas de Colombia, donde no hubo la inversión, no hubo el acompañamiento que se requería, especialmente a los hospitales públicos, donde no hubo la inversión privada que se requería, y por lo tanto la prestación fuera de las capitales, fuera de Bogotá, de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y prácticamente pare de contar, esa prestación es muy precaria, lo que obliga a que la gente se tenga que desplazar a las ciudades capitales, generando entonces una congestión de los servicios de salud. No hay entonces una buena cantidad o la cantidad que se requiere de médicos especialistas. Fuera de eso, están concentrados en las grandes ciudades y eso genera dificultades. Si uno se pone a revisar hoy las tutelas, la mayoría de las tutelas, el 80% de las tutelas ya no es por negación de servicios, como era hace 10 años, es por oportunidad. O sea, la gente pide que le den la cita con el especialista más rápido, que le hagan la cirugía más rápido, que lo hospitalicen más rápido, y eso en muchos casos no es posible porque no hay suficiente disponibilidad de recursos. Yo creo que ese es el principal problema, y lo que ha pasado es que buena parte de ese problema se lo han querido atribuir a las EPS, en decir que es que las EPS no autorizan, que las EPS niegan los servicios o que las EPS colocan barreras. Que también hay que decirlo, eso también sucede, pero no es, digamos, el común denominador. El sistema requiere entonces reformas profundas y yo creo que esa es una de las reformas en las cuales debería concentrarse el nuevo gobierno. ¿Cómo mejorar el acceso a los servicios de salud, ciudades intermedias y pequeñas, cómo fortalecer los hospitales públicos y cómo llevar salud a las zonas rurales de Colombia, donde el sistema de aseguramiento no ha operado como se quería? Doctor, sin duda, pues con base en lo que usted nos menciona, digamos que ya comenzamos a hablar de retos más inmediatos. Nos hablaba pues el acceso a la salud y demás, pero ¿cuáles otros, digamos, que estarían en la lista precisamente que son los que se necesitan pronto? Mire, también hay otra serie de problemas que hay que resolver y yo creo que en la campaña pasada hubo coincidencia entre todas las campañas, como por ejemplo que se requiere un sistema de información unificado de historia clínica que permita que los pacientes puedan ser atendidos en cualquier lugar del país y su historia clínica no la tengan que cargar en papel, en una carpeta llena
papeles y radiografías, exámenes. Yo creo que igualmente el sector requiere un mejor financiamiento. Yo creo que el sector está desfinanciado, especialmente por las nuevas tecnologías que han aparecido, por el envejecimiento de la población. El sector ha venido entonces acumulando un déficit, que eso tampoco es culpa de las EPS. Requiere una mejor financiación. Hay que buscar entonces cómo le colocamos o cómo conseguimos mayores recursos. Me parece igualmente que es importante que el sistema se enfoque mucho más en trabajar por el resultado, en pagar por los resultados y no por la cantidad de servicios, que sea verdaderamente un enfoque preventivo, pero un enfoque preventivo integral, no un enfoque fragmentado, donde lo más importante es mantener el paciente sano, mantener las personas sanas, y aquellas personas que se enferman, que son crónicas, pues mantenerles controlada su enfermedad. Y para eso se requiere un enfoque mucho más integral, no la prestación de servicios de manera fragmentada como sucede hoy en la mayoría, en todo el país, prácticamente fragmentada por una multiplicidad de prestadores. Y me parece que también hay un tema importante en el cual hay consenso, y es que hay que crear un régimen especial para los trabajadores del sector salud, que hoy están siendo contratados mediante una modalidad que no es laboral, una modalidad comercial que se llama órdenes de prestación de servicios, que no les permite tener garantías laborales. Por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que lleva trabajando 15, 20 años mediante esta modalidad y nunca han sacado unas vacaciones, porque sacar unas vacaciones les implica suspender el contrato, dejar de trabajar y dejar de recibir entonces ese pago. Y entonces mucha gente no hace eso. Por lo tanto, me parece que esa es otra de las prioridades. Pero esas son, digamos, algunas de las prioridades en las cuales hay consenso, en las cuales hay mucho trabajo por hacer y en las cuales estoy seguro que va a encontrar el respaldo de todos los sectores. Claro, digamos que eso es hablando frente a los retos más inmediatos, pero si cambiamos de lado y hablamos de las fortalezas más importantes que quizás tiene nuestro sistema de salud, doctor Morales, ¿cuáles podríamos destacar? A ver, el sistema de salud de Colombia es, digamos, en la teoría, se conoce como un sistema de aseguramiento social universal. Es un sistema que gradualmente ha ido avanzando en dos frentes. Uno, un aseguramiento social, y se dice y se conoce en la literatura como aseguramiento social en contraposición a lo que son los sistemas comerciales. Se puede decir que lo que tenía Colombia antes del 93 era un seguro social muy pequeño que no cubría más allá del 18% de los trabajadores colombianos, porque no cubría ni a su cónyuge, ni a sus hijos, ni a su familia, solamente se cubría el trabajador, pero se puede decir que era un sistema mayoritariamente que funcionaba, digámoslo así, comercialmente, con seguros privados o con la venta directa que hacían los hospitales, las clínicas privadas a los pacientes, donde prácticamente de cada 100 pesos que se gastaban en salud antes del 93, cerca de 55 pesos salía del bolsillo de las personas. Entonces, lo que tenemos hoy es un sistema mayoritariamente público, financiado con recursos del Estado de manera directa, en el caso del régimen subsidiado, impuestos generales, y de manera indirecta a través de las cotizaciones de seguridad social. Entonces, resulta paradójico que una de las banderas es que la salud debe dejar de ser un negocio, cuando precisamente lo que se ha logrado en estos últimos 30 años es que la salud sea cada vez menos un negocio desde el punto de vista de la financiación. O sea, ya no sale del bolsillo de las personas. Hoy, de cada 100 pesos que se gastan en salud, solamente 15 salen del bolsillo de las personas y sobre todo del bolsillo de las personas de mayores ingresos. Por lo tanto, ese es una de las fortalezas más grandes. Es un sistema que es público en su financiación mayoritariamente. En los países de la OCDE es tal vez el segundo o el tercer país
que tiene menos gasto de bolsillo, o sea, es un sistema menos comercial, donde el Estado regula el precio de la prima, que en este caso es la UPC, y regula el plan de beneficios. Por lo tanto, es un sistema de aseguramiento social que cada vez se aleja más de lo que era el negocio antes de 1993. Esa es una de las fortalezas más grandes. En eso se ha avanzado, se ha creado una institucionalidad muy importante que tiene fallas, sin ninguna duda. Tiene fallas, la corrupción, la injerencia política, cosas de las cuales podemos hablar y sobre las cuales hay que trabajar. Sí, señores, que digamos que son esas bondades o esos casos que nos hacen destacar quizás o que destacan el sistema de salud colombiano frente a los de otros países, como usted mencionaba. Pero, doctor, si nos volvemos ahorita, estábamos hablando, o usted mencionaba mejor, de las condiciones laborales de los trabajadores en el sistema de salud. Quiero que nos detengamos ahí y hagamos un análisis más amplio de la situación por las que ellos están pasando en estos momentos en el sistema de salud. ¿Qué otros casos nos podría hablar sobre ello? Sí, mire, la ley 100 creó las empresas sociales del Estado, que, como lo dice la misma ley, es una categoría especial de entidades públicas, que son los hospitales públicos actualmente, pero se llaman empresas sociales del Estado. Pero nunca creó un régimen laboral especial para estas personas. Entonces, estas personas se quedaron, digamos, en el aire, en la inmensa mayoría. En el aire es porque no los vincularon a, digamos, a la dependencia donde estaba afiliado el hospital o la empresa social del Estado, que era la alcaldía, porque no había cómo crecer el gasto de la alcaldía. Entonces se quedaron en el aire y empezaron a ser contratados. Son contratos abusivos en muchos casos, contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que muchas veces entre contrato y contrato pasa 1 mes o pasa 2 meses sin que contraten la gente y sin que le paguen, y contratos que hoy pueden generar fácilmente, hay 300, 400 mil personas en todo el país del sector salud que están contratados bajo esa modalidad, que igualmente pues se vuelven o caen, digámoslo así, en el clientelismo político, porque es que es el alcalde el que elige al gerente y es el gerente el que contrata a la gente, y donde pues es bien sabida la injerencia política en este tipo de contrataciones. Esta contratación no existía en la ley 100. La ley 100 dijo desde un principio que eso tenía que ser los gerentes de los hospitales públicos nombrados mediante concursos de méritos, algo que se cambió en el año 2016 y volvió a entregarle ese poder a los políticos. Entonces hoy un gerente de un hospital lo eligen es en función de los apoyos políticos y no de sus capacidades, sus conocimientos y sus méritos que tenga para ocupar un cargo de estos, y eso no es bueno, eso no es bueno. No voy a decir que todos los políticos, por lo tanto, son clientelistas y corruptos, pero definitivamente los políticos tienen una visión de corto plazo. El político tiene una visión de 4 años, aspira a llegar a la alcaldía o a la gobernación, quedarse 4 años, pero estas instituciones requieren programas de largo plazo que le den mucha más estabilidad a las políticas y a las personas. Doctor, y teniendo ya claro este panorama del sistema de salud colombiano, ¿usted qué análisis hace de la propuesta en salud de Gustavo Petro y de Carolina Corcho? A ver, yo lo que le puedo decir, y pues con la doctora Carolina, con la doctora Corcha, pues tuve varias reuniones antes de las elecciones, y pues lo que le puedo decir, y con el tiempo que yo llevo en esto, en muchas campañas he participado, en las campañas se dicen muchas cosas, en las campañas se utilizan muchos logos, digámoslo así, efectistas para llamar la atención de la gente, para ganar adeptos, pero son cosas que en la realidad muchas veces no tienen el mismo sustento cuando ya se llega al gobierno. Ya cuando la gente entra al gobierno, cuando ve la realidad, cuando ve las limitaciones fiscales, cuando ve la oposición que va a encontrar o el apoyo que va a encontrar en el Congreso, pues los gobiernos terminan ajustándose. Eso lo ha dicho este gobierno, eso lo ha dicho la doctora Carolina recientemente, que ella va a escuchar, que ella no va a tomar decisiones a la carrera,
que ella va a sentarse a dialogar y va a encontrar la mejor manera de, digo yo, de conservar lo bueno que tiene el sistema de salud, de mejorarlo, pero igualmente de cambiar las cosas que evidentemente se tienen que cambiar. De manera que yo creo y sospecho que va a haber una posición sensata de diálogo, de construcción conjunta, y que no va a haber lo que se planteó en campaña, porque es que en campaña lo que se planteó es eliminar las EPS, para hacer un resumen, que la función de las EPS sea asumida o fuese asumida por las secretarías de salud y que se volviese un sistema mucho más público, sin intermediación financiera, como es que se dicen, o sea, sin aseguradores o sin EPS, y mucho más controlado por el Estado, especialmente por los poderes locales, las alcaldías y las gobernaciones. Eso me parece que es digámoslo así, un deseo legítimo, que uno lo piense así, pero que en mi experiencia y en los cargos que he ocupado, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil, porque no están dadas las condiciones. Doctor, usted ya lo mencionaba, pero igual le pregunto, ¿qué son las EPS y por qué cree usted que se dice que son una barrera en el servicio a los usuarios? Y algo complejo, bastante complejo, y yo creo que hay que sentarse entonces y discutir, mirar cuáles son las circunstancias, y espero que haya un diálogo sincero, sensato y una construcción conjunta de las mejores propuestas que necesita Colombia en materia de salud. Sí, doctor, le estaba preguntando ahorita, digamos que ya lo mencionaba usted, pero igual se lo pregunto para claridad de nuestros usuarios de qué son las EPS y por qué cree usted que son una barrera en el servicio de atención a los usuarios, como dicen algunos. Sí, mire, hay que entender primero qué es un sistema de aseguramiento, un sistema que fue lo que montó Colombia en el año 2000, en el año 93, con la ley 100. Un sistema de aseguramiento o un sistema de seguros en contraposición, digamos, a un sistema mixto que era más público que privado. Aparecen los aseguradores, y los aseguradores tienen una razón de ser fundamental, y es que el aseguramiento es una manera solidaria de financiar el acceso a los servicios de salud, donde todos pagamos una porción en función de nuestros ingresos, que es lo que nos descuentan mensualmente, o lo que es el valor de la UPC, pero cuando necesitamos servicio nos van a pagar lo que valga el servicio. No nos van a pagar en función de lo que nosotros aportamos al sistema, sino de lo que valga el servicio. Por eso hay gente que puede pagar mensualmente, le descuentan de su salario 40 o 50 mil pesos mensuales, trabajadores de ingreso de un salario mínimo, pero esas personas llegan a recibir servicios por 30, 40, 60, por mucho más, inclusive, que si no fuera por el aseguramiento, no podrían asumir. Eso llevaría a que la gente se empobreciera o tuviese que acudir a la caridad pública, que era lo que había antes. Eso se acabó. Entonces pasamos a un sistema de aseguramiento universal. Aseguramiento universal es porque toda la población obligatoriamente está cubierta. Una parte aporta de su bolsillo de un descuento del salario entre la persona y el patrón, y otra parte, la mitad de los colombianos, el Estado paga por ellos esa contribución. Es lo que se conoce como el régimen subsidiado. Y en un sistema de aseguramiento hay aseguradores. Tienen que existir los aseguradores. ¿Qué hacen los aseguradores? Pues los aseguradores organizan la red de prestación de servicios, revisan las facturas que presentan los hospitales y las clínicas, verifican que sí le hayan prestado a las personas lo que dicen que les prestaron, controlan que no vaya a haber prestaciones que no tengan razón de ser o a personas que no son. E igualmente, la tarea del asegurador es muy importante, es conocer de antemano
cuáles son los riesgos que tiene esa persona en salud y tratar de controlarlos. Si es, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, por ejemplo, una mujer, pues esa mujer hay que hacerle cada determinado tiempo una mamografía para diagnosticarle a tiempo la enfermedad. El negocio, digamos, entonces del asegurador es que la gente no se enferme y organiza entonces una red de prestación de servicios para que en caso de que se enferme la persona pueda ir allá, la persona pueda recibir una atención integral, todo lo que requiere su prestación de servicios, y ese asegurador se encargue entonces de pagarle a ese prestador de servicios. Eso es un sistema de aseguramiento con un asegurador. Ahora lo que andan diciendo algunos es que ese asegurador sobra, que porque ese asegurador hace una intermediación financiera. Y pues me parece que es un desconocimiento de lo que hace un asegurador en un sistema de aseguramiento. Hace mucho más que simplemente hacer una intermediación, y lo que dicen es que el Estado les va a pagar directamente a los hospitales. El Estado, pues el Estado no paga, porque el Estado finalmente es el Estado y el Estado no es el gobierno. El Estado tendrá que contratar, esa no es función del Estado pagarle a nadie. El Estado tendrá que crear una entidad pública o varias entidades públicas para que contraten, para que vigilen, auditen las cuentas y le paguen a los prestadores. Entonces, en el fondo, no es que se van a eliminar las EPS, sino que tal vez por desconocimiento digan que es que el Estado va a pagar directamente, pero eso no va a suceder. Sí, señor. Doctor, y en ese sentido, ¿qué implicaría en el nivel de eficiencia, por ejemplo, que lleguen los recursos directamente a los hospitales y clínicas? Mire, lo que va a suceder es que entonces el control sobre el gasto se va a hacer mucho más difícil. Y eso lo que va a generar en los sistemas de pago que tenemos actualmente es que se va a desbordar el déficit, que eso era lo que teníamos anteriormente. La plata nunca alcanzaba porque los costos en salud crecían y siguen creciendo anualmente por encima de la inflación. Entonces el gobierno tenía que destinar recursos crecientes y no tenía cómo financiarlos, llegándose entonces a convertir eso en un problema fiscal importante. Eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay mucha prestación directa de los hospitales, pero igualmente hay seguros privados, donde es el país que más recursos se gasta per cápita en salud, pero está entre los países desarrollados, entre los que tienen los resultados más pobres en materia de salud. Eliminar el asegurador genera entonces una dificultad para el usuario. El usuario va a tener que buscar por su propia cuenta quién lo atienda integralmente. El gobierno pierde la capacidad que tiene a través del asegurador de controlar el uso de los servicios y aún el costo de los servicios, la utilización racional, etcétera. El gobierno no va a tener con qué herramientas para hacer promoción y prevención. Se dice que eso lo van a hacer los municipios, pero es que los municipios siempre lo han hecho y lo han hecho de manera regular y muy limitada. Eso está bien con el régimen subsidiado, pero con el régimen contributivo no. Eso nunca lo han hecho las secretarías de salud y por lo tanto eso se va a convertir en una dificultad. El problema de esta propuesta de eliminar las EPS es no tener claro con quién las van a reemplazar. Usted ha sido testigo y todos los colombianos hemos sido testigos de que cuando se liquida un EPS, los pacientes quedan al garete, quedan al aire, no hay quien los atienda, les niegan los servicios. Usted se imagina entonces que eliminen 38 EPS de un golpe. Eso va a generar un problema enorme, eso va a generar un caos en la prestación de servicios. Igualmente, las EPS le deben hoy a los hospitales, entre públicos y privados, mayoría privados, cerca de 12, 14 billones de pesos. Si van a liquidar las EPS, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a pagarle a los hospitales esa plata? Y por último, ¿de dónde va a salir la plata para hacer las inversiones que se requieren en las secretarías de salud,
nombrar personas, conseguir locales, conseguir sistemas de información. Por lo tanto, yo veo mucho más complejo, casi que inviable, pensar en eliminar las EPS. Yo veo más sensato, más fácil, es hacer una reforma, ajustar su funcionamiento para que le paguen oportunamente a los hospitales, para que no generen tantas barreras que muchas veces no tienen razón de ser, pero no Sí. veo viable, no veo recomendable decir que se van a eliminar las EPS. Y repito, sin tener claro cómo y con quién las van a reemplazar. Sí, señor doctor, se nos está acabando acá el tiempo en sala de prensa, pero le quiero preguntar también porque ASEMI ha llamado al diálogo y pues mostrado sus bondades en el último tiempo. ¿Usted cree que sentarse a dialogar es el camino y también cuál sería su mensaje al próximo gobierno sobre ese tema de salud? No, el mensaje es claro, hay que construir sobre lo construido. La institucionalidad que ha logrado este sistema en 30 años es importante, eso no es fácil lograrlo. Algunos decían, no, es que lo que quiere este gobierno es el sistema británico, el sistema inglés. Sí, pues claro, pero es que es un sistema que lleva 2 siglos de construcción y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Yo sigo convencido de que tiene que haber un diálogo y yo creo que lo que ha dicho y lo que ha demostrado y lo que conozco de la doctora Carolina es que ella es una persona inteligente, que ella sabe muy bien que ella sola no va a poder hacer las cosas, que ella va a tener que buscar consensos y que lograr esos consensos pues exige el diálogo. No hay otra manera de lograr consensos. Si no, va a terminar con la oposición, empezando por la mayoría del Congreso. Aunque hay mucha parte del Congreso y de partidos que decidieron apoyar a Petro, pues desde un principio le dijeron, lo apoyamos, pero en el tema de las CPS no lo apoyamos. No lo van a apoyar. De manera que no solamente por eso, sino por no poner en riesgo la prestación del servicio, construir sobre lo construido, hay que sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos. Sí, señor. Pues, doctor Luis Gonzalo Morales, el secretario de Salud de Bogotá, con más de 38 años de experiencia en el sector salud, muchísimas gracias por haber estado esta noche en sala de prensa hablando del panorama de salud en Colombia y, por supuesto, los retos que también tiene el nuevo gobierno frente a esta cartera. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias a ti, Julián. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Noticias Caracol ahora. Buenas noches.